guys ready? Hola, ¿cómo están? Aquí con mi creado comentando. Les traigo un Draw Me Life. Draw My Life de Rafa. Pues sí, vamos a ver quién soy, cómo fui o por qué soy así. Empecemos. Todo empezó con mi mamá, que estaba aquí, la estamos pintando. Tenía su pelo largo, sus ojitos, su nariz y sus ojos, y esta es mi mamá. Mamá. Tenía así su cuerpecito, usaba un vestido, tenía sus pies, sus manos, y tenía primero a un niñito chiquito que cargaba así, que se llama Carlos, que es mi hermano. Yo estaba con mi papá, que se llama también Carlos, que usaba lentes, tenía sus ojos chiquitos, tenía unos lentes grandotes, tenía su barba, y él usaba tirantes. ¿Por qué? Porque en ese entonces se usaban los tirantes, usaba sus pantalones y los tirantes para que no se les caían los pantalones, y estaba así. Se sentía orgulloso de que tenía a su hijo Carlos. Luego pasó el tiempo y resulta que, como pasan las cosas, pues a veces uno se embaraza otra vez. Y entonces resulta que se embarazó mi mamá, y después de, como suele suceder, de un tiempo, tiene que ir a parar después de 9 meses a un hospital a dar a luz. Y entonces aquí está mi mamá así, con cara de uy, me duele, tiene cara así, su pelo así todo parado de que le dolía, me duele, y estaba aquí así, tenía sus brazos así, mi panza, y tenía su panzota acá, y tenía sus piernas así. Y entonces aquí había un doctor con sus cosas de doctor y sus ojos de doctor y su bata de doctor y sus manos de doctor, sacando una cabeza que yo estaba llorando, me sacaron de mamá, ese soy yo, Rafa. Estaba saliendo ahí, ahí estaba en una camilla, con sus patas de camilla y con su pantalón de doctor, sacando a el niño que estaba naciendo, que era yo. Bueno, después de eso, de que nací, resulta que mi mamá estaba en el hospital, que fue en el López Mateos. En el López Mateos yo nací. Ese hospital es del ISSSTE. Es del ISSSTE. Mi mamá, como es maestra, tenía seguro, y yo nací en el ISSSTE. Yo no nací en el hospital, en la clínica 4, que es de maternidad, porque yo nací en el López Mateos, donde estaba mi tía. Ella es mi tía Silvia. Estaba feliz porque había nacido su sobrino, hijo de mi mamá, que también estaba feliz, y ya estaba un poco más calmada porque ella había nacido y me tenía aquí entre sus brazos y estaba agarrando al bebé, y este era yo, y yo ya estaba feliz porque estaba en los brazos de mi mamá. Y entonces me tenía así abrazado y estaba acostada en una cama con su sábana del hospital y sus piernas aquí así. Y entonces resulta que entre las cosas, aquí había cosas de hospital, cosas que solo había en los hospitales. Aquí estaba mi tía, estaba muy alegre, estaba aquí parada viendo a su hermana con su hijo. Y entonces resulta que entra una enfermera mi tía es enfermera también, por eso estaba ahí. Ella también era enfermera. Entonces resulta que entra otra enfermera, y mi tía en ese entonces salió a ver unas cosas y salió de la sala. Se quedó la enfermera sola con mi mamá, y era una enfermera con cara así, y era medio, no sé, insolente, y le pregunta cosas con sus chichis de enfermera y su ropa de enfermera y sus piernas de enfermera y sus brazos de enfermera, y le empieza a hacer preguntas. Y le pregunta, ¿en su familia hay personas que tienen sordera o son mudos o tienen retraso mental? Y entonces mi mamá, su cara feliz desaparece y pone una cara triste. Porque dice, ¿por qué preguntan eso? Yo ya tuve un hijo y no me habían preguntado eso. Y entonces la doctora se va. Dice, no, son cosas de rutina, y desaparece. Y entonces regresa mi tía. Mi tía regresa y le dice, ¿qué? ¿Te preguntaron qué? ¿Cómo? Y entonces resulta que le pregunta a mi mamá que le habían preguntado, y dice que eran cosas de rutina, y mi tía sabe que no es cierto. Lo que había pasado es que yo había reprobado el examen que te hacen cuando naces.
te hacen un examen, imagínate, acabas de nacer y ya te hacen exámenes. Pues sí, te hacen un examen donde supuestamente tienes que te estiran los pies los doctores, y entonces tienes que quedar con los pies estirados. Pero resulta que yo no me quería estirar y me encogía y me encogía y me encogía. Entonces yo reprobé el examen, no pasé el examen, o no sé, saqué como 6 o 5 o 4. Entonces pensaban que a lo mejor yo estaba con retraso mental o estaba loquito, tenía alguna enfermedad. Bueno, entonces resulta que para eso mi papá se enoja mucho, pone cara de enojado y dice: ¿por qué hicieron eso? Preocupado encima de mi esposa le pasa algo, entonces yo vendré y los demandaré a ustedes. Y con su dedo acusador les dice, y la enfermera se pone: no, es que lo hice porque me dijeron que lo hiciera. Pero entonces ya pone cara así: lo siento mucho. Pero bueno, lo que sucede después es que ya, lo que pasó conmigo es que también yo nací con una cosa que se llama paladar hendido o labio leporino. Entonces yo tenía aquí una apertura, lo que es el labio, que cuando fui creciendo a mí me causó pues problemas de autoestima, porque muchos niños se reían por eso. Eso pasó en la escuela. Yo nací con ese problema, y en la escuela yo crucé mi primaria, literalmente la crucé en el año de Juárez. El año de Juárez, con este señor, que había un busto gigantesco de este señor, así, con su cara seria y sus ojos, que te veía, y estaba así, el busto de año de Juárez, el señor Juárez, Benito Juárez. Y estaba así, y entonces yo estaba en esta escuela y crucé mi escuela, y no fue, la verdad, no fueron mis mejores años, porque yo tenía gafas y tenía mi cicatriz, y a mí mi cicatriz se me hacía muy grande. Mi cicatriz, yo pensaba que todo radicaba en eso, entonces yo me sentía muy mal por eso, y los niños se burlaban, entonces eso no me gustaba a mí, y ponían su cara, entonces la primaria para mí no fue la mejor etapa de mi vida. La cursé en el año de Juárez. Después vino la secundaria. En la secundaria 53, en la secundaria 53 ganamos un trofeo de primer lugar en tablas rítmicas. Primer lugar, un trofeo grandote, que gracias a mi mamá lo pudimos ganar, porque ella nos puso la tabla. Mi mamá, como les dije, era maestra y nos puso la tabla. Y entonces ahí yo ya era más feliz, seguía con mis gafas, y poco a poco esta cicatriz se fue haciendo más pequeña. No más pequeña literalmente, sí, por las operaciones que tuve, pero más pequeña mentalmente. Mentalmente ya no era una cicatriz, mentalmente yo ya era una persona, ya no me importaba tanto. Poco a poco fui viéndome más como una persona y menos como si fuera una cicatriz. Eso a mí me afectó mucho, pero ahí yo tuve buenos compañeros, y aunque no fue la mejor etapa de mi vida, sí recuerdo con mucha alegría mi secundaria. La primaria no, la secundaria sí. Después de eso vino lo que fue la entrada a un examen único, aquí donde vienen preguntas, y entonces tú escoges: quiero la escuela tal. Y habíamos puesto varias opciones, y resulta que la SEP decide cuál opción es la que te corresponde, y ellos decidieron: esta es tu opción y es la que te toca. Entonces, aunque no haya sido la primera opción que hayas querido, resulta que pues bueno, te tienes que quedar con eso y ni modos. Entonces yo no estaba muy contento con lo que me había tocado, pero al final de cuentas pues es que pusimos una opción que no sabíamos muy bien de qué se trataba, que era dibujo arquitectónico. Como leímos dibujo, mi mamá y yo pensamos que era algo que me iba a gustar, pero resulta que no. Resulta que dibujo arquitectónico, quitamos el examen, dibujo arquitectónico es aquellos personitas que se encargan de hacer esto: casitas para la gente que viene con su familia, su ventanita y su puerta, y entonces vienen caminando, y viene el señor y dice: oh, mira, una casa, vamos a comprarla. Y la señora dice: oh, sí, una casa, tenemos hijos, vamos a entrar a la casa. Y tú te encargas en un plano de hacer dibujos sobre esta casa, con medidas y con todo. Pero recuerden que yo tenía gafas, y a mí me afectó mucho, y yo cuando tenía como unos 5 o 8 dioptrías subieron a 11 dioptrías. ¿Qué quiere decir? Que yo me quedé mucho más ciego de lo que estaba literalmente. Yo ya no veía mucho, me quitaban los lentes, y entonces yo veía todo borroso, no veía nada. Bueno, entonces resulta que después de eso volvimos a hacer el examen único. Otra vez volvimos a hacer el examen único. Volvimos a entrar aquí, volvimos a la SEP, y nos pusimos a investigar un poco más, y vimos que había uno que decía dibujo publicitario en el CETIS 11, y el CETIS 11 fue la elección correcta. A mí me encantó, fue la etapa más padre de mi vida. Yo era muy feliz, esa etapa fue la que más disfruté, era muy alegre, conocí personas muy geniales. Estas personas, yo para esos entonces
tenía mi pelo largo. Entonces yo tenía mi pelo largo. En ese entonces yo usaba mi pelo largo, era muy feliz y conocía personas como Adrián, que usaba lentes, y yo también usaba lentes en ese entonces, y tenía así, y ya era feliz, y se peinaba así. Y entonces estaba Ernesto, que era así, y que hablaba mucho con las chicas, y era como que se sentía el galancillo, y tenía su copete y le decían el Dylan. Luego también estaba alguien que tenía una cabezota así, unos pomulotes enormes, y era feliz también, y se llamaba Jorge, que tenía su pelo así de Jorge. Y luego había otra persona aquí que se llamaba Rafa, como yo, le decían el Choc, y tenía su pelo largo. Esa fueron las personas con las que yo me junté, muchas con otras, porque aquí todos en el salón hicimos una mancuerna muy fuerte, nos llevamos muy bien en el salón, casi todos, y entonces fue un momento de mi vida de los que mejor recuerdo. Yo la verdad era muy feliz en el CETIS 11, hicimos muchas cosas. En el CETIS 11 nos enseñaron a utilizar cosas como aprender a usar la perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Cuando agarras y pones, no sé, una línea, pones 2 puntos aquí y los fugas, y entonces obtienes a 2 puntos de fuga para poder obtener una figura tridimensional, o a un punto de fuga que está aquí en el centro, y entonces las líneas van de chiquito a grande, o a 3 puntos de fuga, donde las cosas, tenemos un punto de fuga acá, y entonces haz de cuenta que estás viendo un edificio de la parte superior de arriba, y entonces baja así hacia abajo, y entonces queda más chiquito y se ve medio extraño. Eso fue la perspectiva, y es lo que nos enseñaron a dibujar. A nosotros, por ejemplo, en esa época no estaba tan fuerte la computadora, por lo cual no existía o no estaba tan popularizado lo que era diseño gráfico, así que a nosotros nos enseñaron con computadoras. Las computadoras a nosotros no las enseñaron, no hubo mucha computación, de lo cual lo único que nos enseñó fue Corel, y de una manera muy superficial, así que en ese entonces yo no sabía usar muy bien la computadora, por lo cual lo que nos hacían era dibujar. Entonces nos enseñaron a dibujar y a dibujar, y nos enseñaron lo que era dibujo a figura humana. La figura humana fue una de las clases que más me gustó, porque entraba una mujer desnuda, estaba la mujer con su cara de mujer, su cuerpo de mujer, sus chichis de mujer, su cuerpo de mujer y sus piernas de mujer, y las cosas que más tienen las mujeres por ahí. Y entonces ponían poses así, y nosotros usábamos lo que era un lienzo y nos poníamos a dibujar a la mujer, y nos daban un tiempo para poder dibujar a la mujer. Si nos quedaba bien o no era simplemente para aprender las proporciones de la cabeza del cuerpo sobre el cuerpo entero, cuántas cabezas debe de tener y todo eso. Después de eso teníamos otra clase que era lo que se trata de la teoría del cartel y historia del cartel y todo del cartel, y entonces en esa nos enseñaba cómo usar lo que es la estética en el cartel, y lo que ponen aquí, que es una mujer que tiene su cuerpo muy bonito y está sentada y tiene por acá esto, y nos decían deben de poner ciertas cosas subliminales para que llame la atención de la gente hacia el producto que se encuentra dentro de la zona áurea. La zona áurea es la zona donde la vista descansa y donde podemos poner el producto para que se pueda ver y vender mejor. Bueno, después de eso, ya que vimos ese tipo de cosas, nosotros terminamos el CETIS como un título de técnico en dibujo publicitario, y nos fuimos a una que se llamaba Prodiosa. Prodiosa era una empresa de coreanos, gente coreana, gente así, que tiene ojitos chiquitos y que está así, y se peinan así, y tienen así, y les enoja mucho que les digan japoneses. No les digan japoneses a los coreanos porque se enojan mucho y les sale humo de la cabeza. Por lo cual nosotros, lo que fue yo, que todavía usaba gafas, Adrián, que todavía usaba gafas, y Choc, que no usaba gafas pero tenía su pelo largo, y Adrián tenía su pelo y yo tenía mi pelo largo. Y entonces fuimos allá y trabajamos durante un tiempo, pero yo decidí que no quería quedarme con mis estudios de nivel secundaria y una carrera técnica terminal. Entonces, por lo cual dejé esto y me fui a estudiar lo que fue en el bachilleres 17. El bachiller 17 en Guayamilpas fue donde yo conocí a las primas, que es esta Gabriela con su pelo de Gabriela y su carita de Gabriela, y era feliz Gabriela. Luego Fabiola, que era la prima, y por eso les llamamos las primas, porque sí eran primas realmente, eran primas, eran familiares, y también era feliz. Y estaba esta Edith, que también era feliz, con su pelo de Edith y su cara de Edith. Y esta Edith y... oh Dios, se van a enojar conmigo si ven esto. Ay, bueno, se me olvidó. Y entonces nos juntábamos todos aquí, y entonces estábamos y todos éramos muy felices,
Y conocí a muchas personas lo que fue en el bachilleres y nos has pasado muy padre. Ellas se fueron porque nos daban unos cursos, yo estudié biblioteconomía y ellas estudiaron algo de computación, no me acuerdo muy bien. Bueno, por lo cual aquí lo borramos. Ellas todavía las sigo hablando, de repente ahí por el Face o cosas así. Pero bueno, después de eso nunca he dejado de ver a las otras personas del CETIS 11. De repente también las comunico por el Face o llega a venir lo que es el Ernesto y platicamos y recordamos viejos momentos de cuando nos íbamos y nos poníamos pedos, porque en el CETIS fue la época donde yo tuve el alcohol, tuve las fiestas, tuve estar fuera de casa, desvelarme, hacer trabajos, dibujar, ser creativo y todo esto, por lo cual yo era muy alegre ahí. Nuevamente, a mí el bachilleres me gustó mucho, pero ya fue una etapa de mi vida diferente. Pero en el bachilleres, terminando el bachilleres, yo iba caminando aquí con mi mamá, llevaba a una perrita muy hermosa que todavía vive y que se llama Cala. Exactamente, Cala. Y es un perrito que caminaba así, que tiene su pelo así, y es una Alaska Malamut, son sus orejas, esta es su cabeza y esta es su boca. Y entonces tenía sus ojitos de Alaska, su collar que le puse en mis manos. Yo en ese entonces me vestía de negro, tenía mi pelo todavía largo, tenía mi cabeza y tenía todavía gafas, me parece. No es cierto, ya no tenía gafas. En el bachilleres yo dejé las gafas porque fui al fui al IMSS y me operaron con una máquina de rayos que lanzaba rayos láser, y donde estaba mi cara, y le bombardearon con rayos láser y le frieron los ojos aquí. La verdad no me dolió, no duele. Los que se van a hacer una operación láser no duele, solamente huele como a pelo quemado. Bueno, después de eso yo ya iba ahí, yo ya no llevaba gafas o lentes porque me curaron de la vista, y entonces yo ya veía muy bien, veía hasta allá, veía muy lejos. Yo tenía una vista de águila. Bueno, sigo teniendo una vista muy buena. Y resulta que aquí, en una esquina, porque aquí había un Sambors, así el tecolotito ese que todo el mundo conoce, ahí estaba. Y aquí estaba sentada una niñita, bueno, una jovencita, y así chillando, con un celular como siempre, y siempre seguirá con sus celulares. Y mi mamá se paró enfrente de ella y le dijo: ¿por qué lloras? No llores, no debes de llorar, eres una niña muy bonita y deberías estar muy contenta. Y entonces mi mamá le dijo y bla bla bla, y entonces resulta que esta niña y yo nos vimos, y entonces pues nos enamoramos. Hubo ahí un contacto, hubo un corazón así. Y después de un tiempo, cuando yo terminé el bachilleres y pasó un tiempo de que yo anduve con ella, fueron como 5 años que estuvimos de novios, un día, como suele pasar, de repente, entre que estamos aquí y yo estoy acá y estamos beso y beso y hablando chiquito, precioso, y que mira y que no sé qué, y y entonces entre beso y beso y arrumaco y no sé qué, de repente, puff, quién sabe, de la nada se le infló la panza y venía mi primer hijo. Yo me quedé, ¿qué? Al principio me sacó de onda, pero después fue muy feliz. Soy muy feliz porque tengo 3 hijos hermosos que no me arrepiento jamás de su existencia de ellos. Entonces estábamos aquí, éramos felices, estaba aquí, ella estaba feliz, y entonces yo estaba aquí y yo era feliz, y aquí estaba Armando y era feliz. Pero de repente, como suele suceder, después de un tiempo volvió a quedar embarazada. ¿Por qué? Porque así suele pasar a veces. Uno se pone feliz y entonces celebra, y entonces de repente vienen más hijos. Entonces yo era feliz y estábamos aquí felices y todos felices. Entonces de repente ya no éramos 3 en la familia, ya éramos 4 en la familia. Entonces estaba aquí, estaba aquí, y estaba aquí, y estaba aquí. Y entonces ellos eran felices y yo era feliz y Claudia era feliz. Todos estábamos felices. Tenía su pelo de Claudia y yo tenía mi pelo de Rafael, y Armando tenía su pelo largo porque tenía el pelo muy largo cuando era niño, y aquí estaba Ángel, y todos éramos felices. Y de repente, ¡puff!, otra vez, y llegó una tercera niñita que es Allison. Y entonces ya no éramos nada más nosotros felices, sino estaba aquí y estaba feliz, y entonces estaba yo aquí y estaba feliz. Hoy me hice una narizota y tenía aquí, y entonces estaba Armando y era feliz, y estaba Ángel y era feliz,
y estaba Allison con su pelo de Allison y era feliz, y su pelo de Ángel y su pelo de Armando, y entonces todos eran felices, y ya no hubo más porque entonces ya nos operamos y entonces ya no podemos tener más hijos, ni ella ni yo. Entonces ya éramos todos felices y éramos 3, y de repente, como suele suceder en todas las familias, de repente esta cara feliz se hace una cara enojada por cosas obvias, ¿no? De repente uno se enoja y entonces otro se enoja y entonces andamos de pleito. Pero por fortuna, Claudia y yo siempre hemos sabido superar las cosas durante 8 años y espero que siga siendo así y seguimos siendo felices. Creo yo, estamos bien y seguimos superándonos y viéndonos con amor. Seguimos respetándonos y estando bien todos juntos. En esencia, esa es mi familia. Durante un tiempo yo fui repartidor de pizzas, he sido muchas cosas. Yo estuve en una empresa que es así, que tiene un cuadrito y que tiene aquí unos puntitos y otros puntitos y que se llama Pizzas Dominó Pizzas. Y entonces yo iba en la moto, donde yo tuve un accidente en esa moto, no fue grave, pero sí me fracturé unos dedos de los pies, y entonces yo iba en la moto de Domino's a toda velocidad, y eso fue en Cuernavaca. Viví un tiempo en Cuernavaca. Después de vivir en Cuernavaca nos regresamos al Distrito Federal, aquí al DF, de donde yo soy, y entonces estuvimos viviendo aquí y estuve trabajando en la Algarín, donde yo aprendí muchísimo sobre diseño gráfico que después lo tomé como una carrera ya, licenciatura, y entonces aprendí a usar Adobe. Y entonces aprendí a usar la paquetería de Adobe como Photoshop, Flash, Illustrator. Aprendí a utilizar CorelDRAW, hacer separaciones de color, selecciones de color, sacar positivos, sacar negativos, cómo funciona una preprensa digital, y todo eso lo aprendí en la Algarín. Y en la licenciatura aprendí a utilizar Flash y de repente pues todo este tipo de cosas. Y un día decidí trabajar, y trabajé para un señor que tiene una empresa que hace dispensadores de papel de baño y todo eso, y bueno, yo le hacía los diseños para sus máquinas, y un día pues dejamos de trabajar juntos, y entonces pues ahora estoy haciendo este tipo de cosas, haciendo diseño, y encontré en internet un lugar que se llama YouTube, y entonces ahí es donde yo subo las cosas. Este canal ya es muy viejo, yo lo hice de hecho cuando estaba en el CETIS 11, y se llamaba Eclipse 81, pero después decidí ponerle por reglas de allá con mi nombre, Rafael Guzmán Medina, y entonces de repente dije, no, ¿sabes qué? Voy a hacer mi logotipo, que es una bolita con una W, y resulta que se llama Comic Creado es lo que están viendo ustedes ahorita, y eso pues básicamente es mi draw de cómo llegué aquí a YouTube y cómo ha sido mi vida, y cómo gracias a mi mamá logré superar ese problema de una cicatriz a una persona feliz, completa, que se siente muy bien con sus hijos y con toda la gente que lo ha rodeado toda su vida, con mi familia, con mis hermanos, con mis primos, con mis tías, con mi abuela, con todos, que van haciendo que esto vaya siendo mucho más grande, esta sonrisa, y mucho más grande estos ojos de felicidad, junto con toda mi pequeña familia de ahora. Y me siento muy alegre de haber podido compartir esto con ustedes. Espero les haya gustado, que tengan muy bonita tarde, noche, día, depende a qué horas y cuándo me estén viendo, y que se la pasen muy bien. Yo por el momento pues les digo chau chau, y los vemos para la próxima. Sigan viendo los gameplayers, sigan viendo las animaciones, y si les gusta esto pues vótenlo bien, y si no les gusta pues vótenlo también, como se les dé la gana. Que pasen muy bonita noche, tarde, día, y chau chau, nos vemos la próxima. Hasta luego.